César, sin duda alguna la presentación de este anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa del presupuesto contempla partidas que sin duda alguna han despertado muchas reacciones. Una de ellas es incluso la parte que rodea el contenido, como lo versó en su momento el presidente, de ser un presupuesto histórico, al presentarse precisamente con cero deuda cuando se trata del gasto corriente. Pero antes, me gustaría que de alguna manera nos dieras tu valoración general del proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa. Bueno, lo primero es que es un presupuesto que tiene muchos recortes en áreas importantes. Es un presupuesto contractivo que va a afectar la actividad económica y va a empeorar la situación social del país, porque el Estado tiene una responsabilidad por el lado de la salud, de la educación, de la vivienda, de la agricultura, de todos los sectores. Cuando nosotros vemos las partidas, los recortes son muy fuertes en las áreas más importantes, pero hay aumento en áreas que no son importantes. Por ejemplo, hay un aumento de 54 millones a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, y hay un aumento de más de 20 millones a la partida de la Casa Presidencial, o sea, la Presidencia de la República. Pero vemos recortes en salud de 151 millones, recortes en educación de 34 millones, recortes en agricultura de más de 70 millones. De los 16 ministerios, 14 tienen recortes. Fíjate que para el pago de la deuda, voy a retroceder un poquito, asignan para pagar la deuda 2.785 millones de dólares. Ese es un aumento de 640 millones. Mientras le está quitando a salud 151, está pagando más de deuda por un monto de 640 millones, de los cuales el 55% son intereses, que no reducen la deuda. Esto es terrible, te lo voy a explicar así. Si yo te debo $100 y te pago 100, la deuda no se hace cero, porque estoy pagando 55 de intereses. La deuda y 45 de amortización. La deuda pasa de 100 a 45 y te estoy pagando 100. Eso es lo que está sucediendo aquí. De los 2.785 millones, 1.523 de intereses. La deuda solo se reduce cuando se amortiza. Pero además hay desembolso de 37 préstamos. Hay 37 préstamos que van a financiar un faltante de este presupuesto por un monto de 1.226 millones. Lo asignaron a gasto de capital y otras obligaciones, pero ahí hay dinero para gasto corriente. Préstamos tienen dinero para gasto corriente, de préstamos se sacan recursos para salario, aunque en la partida presupuestaria lo pongan en otro gasto. Pero bien, o sea que esa deuda nueva son 37 desembolsos de préstamos. ¿Por qué tú dices que hay complicaciones fiscales cuando el planteamiento versado sobre la presentación de este presupuesto es histórico desde el punto de vista, a juicio de la parte oficial, es que no incurre en deuda, sobre todo cuando se trata del gasto corriente? Bueno, yo creo que sí, es histórico. Yo nunca había visto en todos estos años un presupuesto con tantos recortes en las áreas sociales, en infraestructura, no he llegado a la infraestructura, en agricultura, en todas las áreas. Yo creo que sí es un presupuesto atípico y sí necesita financiamiento, porque tiene 1.226 millones de dólares de desembolso de 37 préstamos. 37. O sea, un préstamo del año pasado tiene desembolso este año y tiene desembolso el que viene y el que viene y el que viene. Y a esto súmale que acaban de aprobar 465 millones para préstamos con la Corporación Andina de Fomento. Es decir, es un presupuesto que necesita un 13% de lo que va a gastar, lo necesita vía endeudamiento. Los ingresos corrientes financian el 87%. Retomando tus dos enfoques particulares para analizar el tema de educación y salud, ¿cómo de alguna manera tú ves que esta situación respecto a estos dos rubros afectaría la calidad de la cobertura de servicios? Pero si les recorta, en salud recortan 1.000 y pico de plazas, en educación más de 800. Imagínate la cobertura. Te voy a mencionar solo un programa de educación, un programa de educación del mismo gobierno. Ellos dicen
que el programa Crecer y Aprender Juntos es para mejorar la calidad educativa de primera infancia y le quitan 25 millones. Está otro proyecto de educación que se llama Desarrollo al Sistema Educativo, así se llama. ¿Tú sabes para qué es? Según el objetivo. Que los niños, jóvenes, adultos reciban educación de calidad y que haya más acceso a la educación. Bueno, entonces el programa que tiene que dar más calidad y más acceso tiene un recorte de 4 millones de dólares. Habla por sí solo, porque entonces hay un retroceso con respecto a este año. Pero pasemos a otras áreas. Agricultura. Le recortan 68 millones al Ministerio de Agricultura, 43%, en un contexto de deterioro de la agricultura, de incremento de las importaciones, de encarecimiento de los alimentos. Estamos dependiendo, siempre hemos dependido, pero se ha aumentado la dependencia de importaciones de comida, de alimentos, de los países de Centroamérica, de Estados Unidos, de donde vienen los alimentos. El presidente de la República dijo que iban a reactivar la agricultura y que íbamos a tener soberanía alimentaria. Y lo que se le ocurrió fue anunciar recorte de aranceles, que por cierto no lo puede recortar porque no existen. Pero en la lógica, si quiere levantar la agricultura, tiene que protegerla, ponerle aranceles a las importaciones, pero además darle recursos a la producción. Y lo que están haciendo es quitándole 68 millones. Al Ministerio de Cultura le quitan 35, al de Vivienda 27. Tenemos un país con, según Casalco, un déficit de 500.000 viviendas. Es decir, 2 millones de personas necesitan vivienda digna. Si viven 4 por una vivienda, medio millón. Y los materiales de construcción caros. Aquí hay que tener $3.000 de ingresos para poder comprar una casa. Y le están quitando al ministerio que tiene que hacer viviendas populares. Y le están quitando al de medio ambiente 20 millones y al turismo 21%. Al de turismo, y el presidente dice que le apuesta al turismo. Al desarrollo local 7%, a obra pública 16%. Esto es un presupuesto que va a conducir a una contracción y a un deterioro de las condiciones de vida del pueblo. Sí me parece que va a afectar las posibilidades de crecimiento de la economía. Es parte de los compromisos que están llegando con el Fondo Monetario, aunque no han llegado a un acuerdo. Pero el Fondo Monetario le ha estado exigiendo que haga un recorte de gasto y un aumento de ingresos, subiendo el IVA, que le dé 1.300 millones en 3 años, más o menos. El fondo le dijo, aquí hay 1.300 millones de préstamos. El ministro, cuando le hice la consulta, no me lo negó. Me dijo, sí, esto es parte de las conversaciones que hemos sostenido. Correcto. De hecho, la insistencia de estos organismos multilaterales siempre es ponerte condiciones. Pero hay salidas a esto. ¿Sí? En el plan Cucatlán. ¿Qué tipo de salidas? En el plan Cucatlán, que sirvió de base a la candidatura de Bukele, se habla de una reforma tributaria progresiva. Eso está escrito. ¿Qué quiere decir reforma tributaria progresiva? Poner el impuesto al patrimonio, aumentar el impuesto a las grandes rentas de las empresas, o sea, descargar la recaudación sobre los sectores más adinerados. ¿Y qué medida fiscal ha tomado el gobierno para aumentar la recaudación? Afectando a los sectores de más ingresos. No hay ninguna. Lo único que se aprobó aquí fue un impuesto a los seguros para recaudar para los bomberos y le está manejando Hacienda 50 millones. Pregúntele a su invitado, esa deuda que hay que pagar, ¿quién y cuándo se adquirió? Mira, ahí está. Sí, la deuda está en 31.000 millones, de los cuales en 5 años Bukele adquirió 12.000. 12.000 millones. Sumado a lo que se traía de gobiernos anteriores. Y venían préstamos hasta del final del gobierno de Duarte, de 30 años. Esta deuda ha crecido en más de 2.000 millones en el gobierno de Bukele. La mayor herencia es el primer gobierno de Bukele al segundo, que es inconstitucional, pero ahí está, es de facto. La peor herencia se la dejó Bukele. La pobreza estaba en 22.8% de los hogares en el 19. ¿Sabe cómo está hoy? En el Cualquier 23, gobierno, sí. Perdón, en el 23, 27.2. Eso está en la encuesta de hogares. Se dejó más pobreza en su primer gobierno. Se dejó más deuda. La deuda con las AFP la duplicó de 5.075 millones a más de 10.200. Cuéntame cómo ves el tema de las pensiones hoy bajo este mismo escenario, como lo describes. Sí, pero volviendo a la deuda, ¿cómo es posible que en un país aumente la deuda en 12.000 millones en 5 años? Con un PIB de 34.000, que pase del 67% del PIB a 90% y aumente la pobreza, y aumente el analfabetismo, y aumente la mortalidad materna. Porque yo podría aceptar que un gobierno se endeude si va a mejorar las condiciones de vida del país, pero los indicadores sociales van en deterioro y los reconoce Bukele. Cuando él dice, tenemos una economía enferma y viene una medicina amarga,
pero eso lo está diciendo en el 24. Ya pasaron 5 años, donde manejó solo de aumento de la deuda, solo de aumento, no de deuda, sino de aumento, 12.000 millones. Pero ¿cuánto recibió de crédito? Deben andar por los 20.000, porque una parte se paga. Es decir, esto es un desastre. Entonces han terminado estrangulados, pero no quieren hacer la reforma tributaria progresiva para no chocar con los grupos oligárquicos que lo apoyan. Eso iba a preguntar. Que lo apoyan. ¿Cuál es el camino y la salvedad que tiene entonces para no entrar en ese escenario? La salvedad es, la salida es que le ponga impuesto a los ricos, incluyéndose a él, que ahora resulta que es cafetalero, porque tenía 12 grandes empresas, ahora parece que tiene café. Que le ponga impuesto a los ricos, que recaude y que invierte en lo social. Ok, tiene la correlación, o no la tiene. ¿Cuántos diputados tiene para hacer eso? Lo tiene casi todo. Solo hay una diputada de oposición de 60. ¿No crees que es demasiado aventurado decir impuesto ¿qué impacto tendría en el tema de empleo? No, ninguno. Sabiendo que la carga tributaria es bastante alta. No, yo estoy hablando de impuesto a los ricos. Si tú tienes una vivienda de más de $500,000, que pague. O una vivienda, una casa de recreación. Esos son impuestos que dejaron gobiernos anteriores y nunca se aprobaron por problemas de correlación. Bukele tiene 59 diputados de 60. Solo hay una diputada de oposición. Se pueden hacer cambios. Y está prometido. ¿Para qué lo prometió en el Plan Cucatlán? ¿Por qué puso reforma tributaria progresiva? ¿Por qué puso que iba a rehacer el IRA en el Plan Cucatlán? Y le está quitando dinero a agricultura. No, que haga lo que prometió. Prometió 5.000 viviendas, reparar 5.000 escuelas, repara 60. Entonces, ¿para qué sirve esta deuda? Inflando el gasto militar, el gasto de propaganda. Quiero cerrar diciéndote lo siguiente: también le recortan a la Fiscalía, a las 2 Procuradurías, al Tribunal de Ética Gubernamental, es decir, estas instituciones vinculadas con el órgano judicial, con la ética, con la transparencia, etcétera. Todo eso tiene recorte. Está enfocado en la presidencia, el aumento, la propaganda y la Fuerza Armada. ¿Cuáles son los principales desafíos en honor al tiempo? Porque ya se nos está yendo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no le puedo recomendar nada al gobierno, pero los desafíos son aumentar el crecimiento económico, generar más inversión pública, hacer una reforma tributaria progresiva, invertir en el agro, invertir en salud, en educación. Todo lo contrario del rumbo que lleva el país, y no se va a generar inversión extranjera. Ya fue negativa la inversión extranjera en los primeros 6 meses del año. Salió más dinero que lo que entró. Ahora, este presupuesto realmente es un presupuesto histórico porque está completamente financiado con los ingresos, ¿no? Es decir, si tan catastrófica es la situación, ¿cómo se explica que este país está entre los 5 países de América Latina que mayor recaudación de impuestos tienen? Que ha aumentado la tributación, lo cual obviamente se debe a que ha habido un aumento de trabajo. Es decir, entonces también ha habido un aumento de las exportaciones a nivel de volumen. Usted ha tenido aquí la señora de Coexport, ¿no? Donde dice que ha habido un aumento de las exportaciones tradicionales, ha habido diversificación de bienes y servicios, ha habido un crecimiento de turismo, de energía, etcétera, en varios rubros. Entonces estamos viendo realmente que es una situación realmente diferente, porque estas personas de la oposición política realmente desde 2019 dicen que este país iba a la deriva, que era un fracaso, que no había para pagar pensiones, que no había para pagar salarios, y a pesar de las calificaciones que hacen, por ejemplo, la Bolsa de Valores, que considera a El Salvador como una economía emergente, como la revista Bloomberg, que considera que es un país pues que tiene credibilidad económica. El Fondo Monetario Internacional también ha reconocido todas estas situaciones que se están dando, porque realmente en el país hay que poner orden. Es decir, todo ese desastre que dejaron los gobiernos de Arena y el FMLN, pues simplemente hay que regularizarlo, es decir, quitar toda situación anómala que no permite realmente que el Estado funcione en sus mejores expectativas. Habría que esperar entonces ver cuál va a ser las conclusiones a las que se va a llegar con las partidas una vez se haya hecho todas las consultas pertinentes. Tienen hasta diciembre, si no más, lo recuerdo, decía el presidente de la Asamblea, para poder aprobarse. Sí, tiene que hacer un estudio, un estudio concienzudo, porque todo esto está enfocado a caminar sobre la prosperidad económica, garantizar que haya un crecimiento
aspectos económicos. Okay. Es decir, pues no lo vamos a hacer con despilfarro, Okay, ni vamos a hacerlo con préstamos financiando los gastos ordinarios. Aprovecho también por su vasta experiencia y conocimiento en la materia de análisis de país, doctor. ¿Cuál es su valoración con este proceso que también se ha tenido ya, pasando a otros temas, con relación a la elección de funcionarios de segundo grado? Vamos a comenzar con el tema del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. ¿Cuál es su impresión? Bueno, mire, se ha hecho una elección dentro de los parámetros establecidos por la Constitución, ¿verdad? Como se ha hecho en el pasado. Ahora, la oposición bonsai que tenemos aquí en El Salvador, y lo digo desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Es decir, no es representativa, pero en fin existe y es minúscula. Es que la gran crítica es que son elegidos por la mayoría de Nuevas Ideas, y no es la mayoría pues que decidió la población tener, ¿verdad? Son ellos precisamente los que van a elegir. No va a ser vamos con una diputada o Arena con 2 diputados. Y entonces precisamente eso es lo que ellos argumentan fundamentalmente bajo, ¿verdad?, otros pretextos. Pero eso es lo más normal, estamos en un país democrático. Felicitaciones ahí a tu invitado. Nos gustaría que él nos diera su punto de vista con relación al tema del presupuesto y los recortes que se están dando precisamente en agricultura y educación. ¿Qué piensa él? Pregunta. Bueno, mire, aquí hay que realmente realizar una investigación, ¿verdad? Una investigación, y esa investigación debe de hacerlo el Ministerio de Educación. Porque para usted como periodista, ¿verdad?, y yo como simple ciudadano, sabemos que hay profesores que no están formando, que están deformando. Es decir, me da la impresión que se refiere al escalafón, ¿no? Que no va a ser eso aplicado. También. Es que es otra cuestión. No es que el calafón no vaya a ser aplicado, ¿verdad? El calafón está congelado, que es diferente. Porque cuando esta gente viene aquí y dice no se va a aplicar, como quien dice, se les quitó el escalafón. No se les ha quitado el escalafón. Acordémonos que estos escalafones se crearon en las épocas de Arena y el FMLN. Es decir, para comenzar. Y segundo, que deben de actualizarse. Tercero, que acuérdense que para estar en un nivel, en un escalafón, debe de tener ciertos requisitos. Para pasar a otro estado tiene que llenar otros requisitos. No es una cuestión de amistades o familiaridades o militancias como históricamente se ha hecho aquí en El Salvador, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han dado aberraciones, ¿no? Bueno, yo creo que aquí se dijo en este programa, ¿no? Donde hay, por ejemplo, sectores administrativos que ganan más que un especialista, ¿verdad? Y eso no puede ser. ¿Cómo es posible que quisiéramos resolver el problema de la agricultura si estamos teniendo también recortes en esa área del presupuesto? Es que, mire, pongámonos a pensar una cosa, que para hacer funcionar las estructuras, no solamente hay que cambiar la estructura, sino que los elementos de esa estructura que hacen disfuncionar la actual. Por ejemplo, El Salvador, los últimos datos que yo conozco, el 80% de los alimentos vienen de Guatemala y Honduras. Eso no puede ser. Es decir, nosotros debemos de tener soberanía alimentaria, pero para eso tiene que darse una modernización dentro del área del sector agropecuario, como por ejemplo contratar personas con determinado nivel, donde se use pues ya, por ejemplo, inteligencia artificial, robótica, etcétera, salir de lo tradicional para realmente ser competitivos. Entonces yo creo que todos estos recortes que se están dando a nivel de los ministerios es precisamente enfocados en hacer más eficiente la institucionalidad y mejorar pues todo el staff de funcionarios públicos. Bueno, el presidente Nayib Bukele inició el pasado lunes la primera visita oficial en Argentina. Se han logrado acuerdos en materia de energía, deportes, cultura y otros aspectos elementales que tienen que ver entre ambas naciones. Es el segundo encuentro, creo que tienen en ambos países, ambos mandatarios, ¿no? Sí, porque el primer encuentro fue aquí en la toma de posición del señor Nayib Bukele, ¿verdad? Y pues el señor Javier Milei lo invitó a Argentina. Y sería bueno que los salvadoreños conozcamos que el presidente de El Salvador fue recibido como un jefe de Estado de una
potencia mundial. Es decir, no es común en Argentina que se dé ese recibimiento de ese alto nivel con un despliegue de protocolo de seguridad, etcétera, que se dio pues en Argentina. Es decir, la gente esperándolo, muchos argentinos incluso hasta pidieron permiso laborales, perdieron su día, ¿verdad? Sin salario, pero decían, no nos arrepentimos, estamos bien, queremos ver a Nayib Bukele, aunque sea de lejos, ¿verdad? Y entonces, sí, varios salvadoreños que residen también allí. La otra cuestión es que el impacto que tuvo en los principales medios de comunicación en Argentina, es decir, fue material de primeras páginas en los principales periódicos de Argentina. También en los medios internacionales hubo presencia masiva, digamos, de periodistas que monitorearon pues todos estos eventos que se dieron. Hay una cuestión interesante, ¿no? Ver el perfil de presidente que nosotros tenemos ahora, ¿no? Comparados con los últimos dos, por no mencionar los demás, ¿no? Buenos días, Ernesto. Saludos a tu invitado. Nos gustaría saber qué opinión tiene con relación a la contratación de especialistas en el extranjero, sabiendo que en el país tenemos buenos médicos. ¿Qué piensa? Buenos días. Bueno, mire, me parece excelente, ¿verdad? Es más, ya hay países que lo hicieron en contra de los racionales, en contra de los lógicos. Voy a poner nada más histórico, solo voy a mencionarlo. El caso de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, cuando termina pues la guerra mundial, Rusia había quedado devastada, etcétera, etcétera. Entonces a Lenin se le ocurre enviar a los rusos a Europa, a las mejores universidades, y contratar especialistas, lo cual fue sumamente criticado porque es un país que estaba sumamente pobre y destruido. Conclusión. Rusia, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llegó a ser la segunda potencia en el mundo, que estuvo face to face con los Estados Unidos. El otro es Japón. Después de las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, destruido, lo mismo hizo. Y ahora, ¿quién es Japón? Entonces, ahora, ¿quién es? Aquí hay una cuestión de... ¿No es un menosprecio, pregunta un televidente acá, no, digamos, al esfuerzo de muchos médicos que también manejan sus especialidades, pregunta? No, mire, el que pasa es que aquí hay doble intención. Acordémonos, hagamos memoria, que los gobiernos de Arena, el FMLN, se preocupaban porque aquí no hubieran especialistas, ¿verdad? Porque acordémonos que todos estos eran mafias, ¿verdad? Eran mafias. Entonces resulta ser que se preocupaban porque no hubiera especialistas. ¿Para qué? Para que cuando usted llegara al seguro le dijeran, mire, lo va a ver un oncólogo, si venga dentro de 6 meses o dentro de un año, porque no hay especialistas. Entonces, si la persona tenía dos opciones: una, o morirse, y si tiene recursos económicos, ir a la clínica, al hospital privado del médico. Entonces los estaban obligando, y además a mí me consta también. Ernesto, lo felicito por magnífico programa. ¿Le puedo preguntar al invitado cómo van a mejorar los precios de la canasta básica si disminuyen el presupuesto de agricultura? Ahí está el tema de agricultura nuevamente. Sí, bueno, no voy a responder la primera parte, ya la respondí, ¿no? La segunda. Es decir, una de las medidas geniales que se ha tomado es romper el ciclo vicioso, antiguo y pernicioso que tenía el sector agropecuario. Es decir, que el que producía era el que menos ganaba, y el que daba con prácticamente toda la ganancia era el intermediario, ¿verdad? Y el comerciante. Ahora no. Ahora lo que se está garantizando es que el productor venda directamente al consumidor. ¿A quién beneficia? A dos personas, al agricultor y al consumidor. Entonces, ¿y eso qué hace? Bajar el costo de la canasta básica.